tenemos también el agrado de contar con la presencia del licenciado Enríquez Hernández Rodríguez, ¿no? Biólogo mexicano cuyo interés se dirige en comprender las actividades humanas que pueden afectar la diversidad de briófitas en los ecosistemas boreales y tropicales. Luego de culminar sus estudios en la Universidad de la Sierra Juárez y en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, inició su doctorado en la Universidad de Quebec, de Canadá. En la actualidad, su proyecto de investigación busca evaluar el efecto de la fragmentación del bosque boreal sobre la diversidad de briófitas. Y bueno, ahora tenemos presente al licenciado Enríquez, quien nos va a poder hablar de su genial tema que es neurología en el caso de México. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, se le escucha, licenciado. Ok, bueno, voy a comenzar a compartir mi presentación. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y espero que encuentren esta presentación de su agrado. Y bueno, todo comienza con una pregunta muy frecuente que yo estoy seguro que varios briólogos y biólogos también en general se han topado con ella, ¿no? Y bueno, las briofitas tienen un uso, es decir, las personas utilizan a las briofitas como utilizan otras plantas. Y bueno, estas preguntas están relacionadas con la endobiología. En otras palabras, el estudio de cómo los seres vivos son utilizados y o percibidos por las culturas humanas. Es así como para los biólogos es relativamente común escuchar los términos de etnozoología, etnomicología y etnobotánica, claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se sabe sobre sobre la etnobiología de las briofitas? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, pues una forma de comenzar a responder esta pregunta es mediante el escrutinio precisamente del término que define este grupo de plantas. Y pocas veces creo que nos ponemos a pensar qué significa verdaderamente la palabra briofita. Y bueno, es una palabra que viene del griego brión, que significa musgo en realidad, y fito, que es planta. Y ambos vocablos griegos hacen referencia a las plantas que se hinchan al hidratarse. Y bueno, y vaya que este término ha perdurado hasta nuestros días para definir este grupo de plantas tan peculiar. Y con esta referencia quiero decir que desde hace tiempo ha habido una conciencia de la naturaleza o de la biología de estas plantas, por lo que si existe tal cognición, es posible que también se haya hecho uso de ellas en la historia humana. Y efectivamente, existen varios ejemplos dispersos en la literatura. Uno de ellos, y que pues llama mucho la atención, es el de Otzi, un antepasado que vivió hace más de 5.000 años al norte del actual Bolzano en Italia. Y cuando los científicos examinaron su cuerpo modificado, encontraron en su estómago restos de al menos 75 especies de briófitas, entre musgos y hepáticas, resaltando la gran cantidad de fragmentos del musgo Nequera complanata, un musgo epífito. Pero no nos emocionemos. De acuerdo con los científicos, no hay evidencia de que los musgos hayan formado parte de la dieta de nuestros antepasados. Por lo que la explicación más aceptada es que los fragmentos del musgo en el estómago de Otzi es porque lo utilizó para envolver su comida. Y bueno, y es que los musgos eran muy inconvenientes para tales propósitos, como han revelado muchos descubrimientos arqueológicos en toda Europa. Y, por ejemplo, se han encontrado varios musgos en pozos negros vikingos y medievales, ya que se usaron claramente como papel higiénico. Ahora bien, la etnobiología, como mencionábamos, estudia también el conocimiento tradicional en torno a los seres vivos. Es decir, este conocimiento tradicional incluye la comprensión, las innovaciones, las prácticas de las comunidades indígenas y locales en todo el mundo. Es así como nos encontramos con el término de etnobriología, que no es reciente. Es en 1957 cuando el briólogo Seville Flowers lo presenta por primera vez en su trabajo
Etnobriología de los indios Gosiut de Utah, en Estados Unidos. Es claro que antes y después de la publicación del trabajo de Seville hubieron diversos reportes del uso de las briofitas, pero es hasta hace casi 10 años que tenemos el primer trabajo que sintetiza el conocimiento etnobriológico, en el trabajo de Harris, titulado Etnobriología, Usos Tradicionales y Clasificación Popular de las Briofitas. Un compendio que incluye información de alrededor de 150 especies de briofitas utilizadas alrededor del mundo. Y bueno, gracias a este trabajo podemos saber qué países concentran la mayor cantidad de especies utilizadas y o con algún conocimiento tradicional. Como podemos ver, los países que tienen o que usan más especies es China, Estados Unidos y Canadá. Y vaya que hay diferencia entre ellos. Y bueno, pues también no queda atrás la India y Reino Unido, y pues en el caso de Sudamérica, Bolivia. En cuanto a los géneros más utilizados, es Sphagnum, utilizado en 13 países, Marcantia, utilizado en 12, Polytrichum, utilizado en 9, y Conocéphalum, otra especie de pática talosa, utilizado en 5 países. Y bueno, hay otros más que son utilizados en 4 países o menos. Ahora bien, la utilización de las briofitas varía, hay muchos propósitos en los que se utilizan, pero el principal a nivel mundial es el medicinal. Bueno, seguido de como material de relleno, como decoración, como embalaje, elaboración de lechos, es decir, como de camas tradicionales, también como material de limpieza, material absorbente y para la producción de castañas. Pero bueno, yo como mexicano observé que para mi país habían muy pocos registros y esto llamó mi atención, ¿no? Considerando que México es uno de los países con mayor diversidad biológica y también cultural del mundo, debería de haber algo, ¿no? O debería de haber más registros. Y pues, para poner un ejemplo de esta diversidad cultural y biológica, aproximadamente 7.461 especies se utilizan de manera tradicional. Esto es 25% de sus especies de plantas vasculares. Pero seguimos sin responder nuestra pregunta, ¿qué hay de las briofitas? Y es que, pues, México también tiene un gran número de especies de ellas habitando en diferentes ecosistemas, en bosques húmedos, en desiertos, en manglares, en bosques templados. Entonces, es muy conveniente preguntarse qué especies de briofitas son utilizadas en México y cuáles son, cuántas de ellas son. ¿Y existe algún conocimiento ecológico tradicional asociado a ellas? Y después de todo, ¿qué podemos aprender de esos usos y de ese conocimiento tradicional? Bueno, después de una búsqueda exhaustiva, encontramos que cerca de 30 publicaciones documentan el uso y el conocimiento tradicional de las briofitas en México. Y bueno, estos trabajos están o fueron realizados o documentan el uso de briofitas en estados del centro sur, que es Oaxaca, en la parte de aquí, centro sur, y Puebla y Michoacán, con 15, 10 y 8 especies respectivamente. Ahora bien, la suma de todas estas especies de 36, ubicadas en 30 géneros y 23 familias. Y bueno, el grupo con más usos son los musgos, seguidos de las hepáticas, solo con 3. Y bueno, hasta ahora no encontramos información si los santocerotes tienen algún uso o si existe algún conocimiento vinculado a ellos, quizá en el futuro, con más estudios. Como les mencionaba, varios de estos registros vienen de estados del centro sur y quiero hacer énfasis en estos 2 estados que es Oaxaca y Chiapas, donde no solo los registros con mayor cantidad de especies, sino también registros de percepciones de las personas hacia las briofitas vienen de estos estados. Y bueno, ¿qué características tienen estos lugares? Bueno, son áreas con alta diversidad biológica, presentan ecosistemas de gran humedad, pero en donde habitan diferentes grupos étnicos. Entonces, esta mezcla de factores culturales y biológicos propicia
a la utilización y también a un conocimiento tradicional en estas áreas de México. Algo interesante que encontramos es que, bueno, en diferentes lenguas nativas como el Tzeltal, el Mije, el Zapoteco, el Seri, existe un término para definir este grupo de plantas, muy distinto a aquellos términos que se utilizan para definir plantas vasculares. Y bueno, para muestra este pequeño listado que pongo del lado izquierdo. Y algo interesante es que pues existe una concepción de que son organismos pequeños, ya que en algunos casos también el término se aplica a hepáticas y a líquenes, en el caso del zapoteco y del seri. Pero algo más interesante que llamó mi atención es que también existe una especie de etnotaxonomía para clasificar las especies, ¿no? En cuanto al sustrato en el que se desarrolla, especialmente en las lenguas tzetzal y en las lenguas maya, donde existen términos bien definidos para diferenciar aquellos musgos que crecen en el tronco de los árboles y en el suelo, ¿no? Entonces es muy interesante que existe esta percepción de que estos grupos son distintos en los diferentes estratos. Ahora bien, algo que pues es común en México es el uso de los musgos como material decorativo en Navidad, ¿no? Y esto fue el principal uso que encontramos en la revisión de literatura, que contrasta con la tendencia mundial, ¿no? Vimos que la tendencia mundial del uso de las briófitas es con propósitos medicinales, pero en el caso de México incluye pocos registros. Y esto nos permitió conocer que 14 especies son utilizadas en México con propósitos navideños, pero sin duda puede haber más. Y además también encontramos que, bueno, esta actividad resulta de una tradición navideña que comienza en el siglo XIX. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Es gracias a esta cronista, Madame Calderón de la Barca, una mujer espléndida, ilustre, que en su obra La vida en México, una residencia de 2 años en ese país, hace una semblanza del México postindependiente. Es un libro magnífico en el que encontramos información cultural de México, política, pero bueno, para nuestro objetivo es aquí donde encontramos por primera vez el registro de que, bueno, los musgos se utilizan como material de decoración para hacer los llamados nacimientos o pesebres o belenes. Pero bueno, no es la única actividad religiosa en la que se utilizan musgos, ¿no? El uso de los musgos con propósitos religiosos también incluye la elaboración de tapetes florales de Patambán en el estado de Michoacán, pero también su utilización en rituales en comunidades zapotecas al norte del estado de Oaxaca. Ahora bien, otros registros muy interesantes es el posible uso artesanal de los musgos en la elaboración de códices en el México antiguo, estas obras fundamentales en la herbolaria mexicana y para conocer cómo se utilizaban las diferentes plantas o para conocer la cultura en general de estos pueblos antiguos. Y digo posible uso porque la fuente menciona que se trata de un musgo acuático. Entonces, no se sabe con certeza si en realidad se trataba de un musgo o también de un alga. Entonces, aunque no sabemos con certeza si se trataba de un musgo, es interesante tener este reporte de su posible utilización. Otro uso artesanal es como material de relleno para hacer más cómodo el transporte de cargas pesadas por setzales en el estado de Chiapas. Y bueno, después de revisar todos estos usos, encontramos que los géneros más utilizados con fines ceremoniales y artesanales es Tuidium, Dicranum, Hypnum y Polytrichum. Bueno, ¿qué tienen de particular estas especies? ¿Por qué es que son utilizadas? Bueno, pues son especies de gran talla, digamos, hablando en términos briológicos, poseen un tamaño relativamente grande comparado con muchas especies de briófitas. Tienen colores llamativos y crecen en grandes parches, ¿no? En el bosque. Entonces es por eso que nosotros explicamos que quizá es una razón de por qué son tan utilizados. Ahora bien, estos rasgos de las briófitas, si bien son importantes para seleccionarlos como material con propósitos ceremoniales y artesanales, también son importantes para el desarrollo de actividades productivas y de conservación. Y es que en la comunidad de Juárez, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, la comunidad ha sabido aprovechar
la presencia de briófitas en sus bosques, de tal manera que han establecido senderos ecoturísticos para degustar de las vistas que se tienen en estos senderos, ¿no? Con gran presencia de briófitas. Entonces, estos atractivos, llamémosle estéticos, pues se han sabido de aprovechar de otra manera, ¿no? De tal forma que pues también beneficia la conservación de las briófitas. Ahora bien, las briófitas utilizadas con fines medicinales y ambientales no necesariamente tienen características estéticas. Esto nos dice, o nos sugiere, un conocimiento tradicional profundo de algunas de sus propiedades fitoquímicas y características ecológicas. Y bueno, para esto bastan dos ejemplos. El primero es Cematophyllum amnatum, una especie que es utilizada para elaborar tés con propósitos medicinales en el estado de Yucatán, que es pequeña la especie. Y otra es las briófitas que crecen en el bambú Otea acuminata, que son indicadores de su madurez. Y esto es porque a las personas que cultivan esta planta para construir casas tradicionales en Caucán, Chiapas, con la presencia de las briófitas sobre estos tallos determinan que está maduro y que es idóneo para construir. Entonces es una forma de utilizar a las briófitas y está clasificado como un uso ambiental. Ahora bien, como les mencionaba, existen usos medicinales que llaman la atención, ¿no? Y el primer registro, el primer reporte, si lo queríamos llamar así, de un uso medicinal es el Tepitontia mosley. Es el nombre que se le da a una especie de musgo y que aparece por primera vez en el Códice de la Cruz Badiano, este libro que es fundamental en el estudio de la herbolaria mexicana y que pues era utilizado por los aztecas para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Pero existe una gran brecha de reportes, ya que es hasta hace algunas décadas solamente que empiezan a surgir otros reportes de otros usos, ¿no? Por ejemplo, Marcantia para aliviar llagas en la boca y fiebre en el estado de Chiapas, Brauna secunda, que es utilizada para aliviar dolores de cabeza en el estado de Chihuahua. Y por último, hace algunos años, Pleurocaetes coarrosa, que es utilizado para aliviar el dolor de estómago y para promover la cicatrización. Esto en el estado de Oaxaca. Entonces, esto lleva a pensar si de verdad hemos dejado pasar por alto a las briófitas o es que en realidad no hay muchos usos. Puede que sea un poco de ambos. Ahora bien, existen otros usos medicinales que llaman la atención, por supuesto, ¿no? Uno en especial, que es de mis favoritos por este conocimiento empírico del rol de las briófitas para con las plantas vasculares, es en el estado de Michoacán, ¿no? Donde las personas que cultivan el agave inaequidens, una especie de gran valor económico porque se utiliza en la elaboración de una bebida tradicional que es el mezcal, consideran a los musgos como un sustrato adecuado para la germinación y desarrollo de estas semillas, para las semillas de estas plantas, ¿no? Y esto ha sido probado en otros estudios, quiero decir, la importancia de las carpetas de musgo para la germinación de especies vasculares. Entonces, aquí tenemos una especie de conocimiento que, que nos dice mucho sobre la percepción ecológica de estas plantas y su importancia para la producción, para actividades productivas, ¿no? en estas localidades. Otro ejemplo muy interesante es que en el Estado de México, las personas han decidido conservar las carpetas de musgo en el suelo de los bosques porque tienen una relación directa con la cosecha de hongos, de setas silvestres, ¿no? Entonces ellos mencionan que para continuar con la actividad de la cosecha de hongos es importante conservar los musgos. Y bien es cierto que muchas especies de hongos crecen sobre las carpetas de musgos. Y finalmente, otro registro que llama la atención es el de las mujeres en la comunidad de San Pedrito en el estado de Hidalgo, donde observan una reducción de las poblaciones de musgo en el bosque con el paso del tiempo. Y en particular este registro llama la atención porque los reportes de usos ambientales son muy raros, ¿no? O sea, existen pocos registros donde las personas
sean conscientes o se percaten de que están existiendo cambios en la composición de pues, especies pequeñas, ¿no? Pero que al final, en su conjunto, si ellos desaparecen es notorio, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y es muy importante reportarlo. Ahora bien, de esta forma es como consideramos que México pues tiene un extenso patrimonio de plantas útiles y las briófitas también forman parte de esta riqueza biocultural. De otra forma, si no se registra esta información, corremos el riesgo de perderla. Llegado a este punto, quiero hacer un ejemplo concreto de cómo es que posiblemente podemos perder este conocimiento tradicional. Y quiero retornar a una de las imágenes que les mostré anteriormente, en particular con este musgo que observan. Todo esto que observan naranja colgando de los árboles es un musgo, es Dendropogonella rufescens, una especie maravillosa que crece en zonas húmedas. Tiene una amplia distribución en Centroamérica. Pero en una comunidad del norte del estado de Oaxaca, las personas le han dado diferentes usos. Y bueno, para esto realizamos un trabajo con un colega para registrar el conocimiento tradicional en una comunidad que se llama San Juan Lubina. Entrevistamos alrededor de 90 personas y dividimos este número de personas en 3 categorías de edades para ver si había diferencias entre sus pobladores por edad. Y bueno, aquí voy a contar brevemente que pues se reportaron usos artesanales, ceremoniales, de construcción, ambientales, de combustible medicinal y ornamental. De manera general, vemos que pues quienes conservan el mayor conocimiento tradicional son las personas en la tercera categoría, es decir, las más grandes, ¿no? Y esto se da en todas las categorías. Y bueno, pudiéramos decir que en el medicinal está bien, ya que las personas más jóvenes saben de los usos tradicionales. El detalle es que cuando revisamos la información, aunque ellos, saben del uso medicinal de esta planta, desconocen el proceso de elaboración de los remedios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues solo la información de cómo se prepara la planta se encuentra en la última categoría. Y bueno, solo para complementar, los diferentes usos también están relacionados con algunos usos que ya se han dejado de realizar. Por ejemplo, en la categoría de artesanal, antes se utilizaba este musgo para elaborar gorros para el frío. Ahorita pues ya se ha dejado de hacer esto, ¿no? Esto por la llegada de materiales sintéticos, de gorros de tela. Entonces ya se han dejado de hacer. En el ceremonial, esto coincide con su uso en festividades decembrinas, pero también en otras actividades religiosas de la comunidad. En cuanto a la construcción, pues vemos que en la categoría de los más jóvenes no hay percepción de que se utilice en la construcción, porque estos usos están directamente relacionados con algunos que ya no se hacen más, ¿no? Como la elaboración de techos de casas. Este musgo era utilizado como material de relleno en el que se hacían como una especie de... se compactaba y se metía entre las ramas que se utilizaban para hacer los techos. Pero ahorita ya no se hace. Ya ahorita el material es básicamente concreto. Entonces esto ha desplazado el uso de esta planta. Y otro uso que también ya no se realiza más es el empleo de este musgo para la elaboración de tumbas, ¿no? También ya no se hace. Algo interesante que